Buenos días, señoras y señores. Hoy quiero comenzar contándoles una anécdota de algo que le ocurrió a la prima de la amiga de una conocida mía. Esta mujer estaba embarazada y esperaba con mucha ilusión tener su hijo. Realmente no sabía si iba a ser niño o niña porque realmente no había querido saberlo, porque decía que ella iba a querer por igual a un niño que a una niña y que tampoco pensaba que había que comprarle ropa de colores diferentes en función de lo que fuera, ni que había que educar a un niño de manera diferente a una niña. Finalmente llegó el gran día y nació el bebé. Y nada más nacer, el médico se quedó un poco sorprendido porque resulta que el niño que acababa de nacer tenía labios vaginales y tenía algo que podía ser o un micropene o un clítoris muy grande. Por lo que el médico realmente no le quedaba muy claro si lo que había nacido era un niño o una niña y recomendó hacer pruebas para determinar si tenía cromosomas XX o XY. El niño que había tenido esta chica, a la que vamos a llamar Patricia, era intersexual. La intersexualidad se conoce también como un trastorno en el desarrollo sexual. Hay varias razones por las que se puede ser intersexual y voy a entrar en ellas a lo largo de mi discurso. Decimos que una persona es intersexual si, por razones genéticas, anatómicas u hormonales, no se le puede atribuir de manera segura, digamos, un sexo u otro. Es decir, no se sabe exactamente si son hombres o mujeres porque sus cromosomas no se corresponden con sus caracteres sexuales primarios o secundarios, porque tienen genitales masculinos pero no producen testosterona o su cuerpo no la reconoce, o viceversa. Existen muchísimos tipos de intersexualidad y la verdad que estaríamos de aquí hasta el mes que viene si hablara sobre todos de ellos. Así que lo que yo había pensado hacer era hacer una presentación aproximada para que se hagan ustedes una idea y luego ya, si les interesa el tema, puedan investigarlo por su cuenta. Lo que sí les avanzo es que al igual que existen muchos tipos de intersexualidad, esta también puede tener muchísimas causas. Y finalmente también hay varias maneras de reaccionar frente a la intersexualidad. Y supongo que cuando termine mi discurso sabrán ustedes cómo pienso yo que deberían reaccionar unos padres. En Alemania, digo Alemania porque realmente la madre del niño, Patricia, era alemana. Entonces los datos que tengo son de Alemania, imagino que serán bastante extrapolables a España. Pues en Alemania se estima que viven unas 80.000 personas intersexuales. Una de cada 500 personas es intersexual en el mundo y esto significa que todos nosotros conocemos a alguien, como mínimo a una persona, que sea intersexual. Es decir, que presente algún tipo de variación cromosómica o en los órganos genitales que haga que no se corresponda exactamente con lo que se considera habitualmente que es un hombre y lo que se considera habitualmente que es una mujer. Claro, se habrán quedado ustedes, veo que ponen expresiones un tanto sorprendidas, se habrán quedado un poco pillados diciendo realmente yo no conozco a nadie que sea intersexual. Pues bien, esto se puede deber a que la persona en cuestión no se lo haya querido decir por miedo a su reacción o miedo al que dirán, o también puede que esta persona ni siquiera lo sepa, porque la intersexualidad no siempre es tan fácil de detectar ni es tan evidente. ¿Por qué? Pues bueno, para explicar eso hay que comenzar hablando un poco de las causas de la intersexualidad. Y para ello hay que avanzar que el sexo y el género, que son dos cosas distintas, aunque ahora no voy a entrar en ello porque estaría hablando mucho tiempo, dependen de muchos factores. Las mujeres que estén aquí, que hayan tenido hijos o hayan vivido de cerca el embarazo de una amiga o que quieran quedarse embarazadas y estén ya informándose, sabrán que hasta la 6ª semana
normalmente no se suele saber si el embrión es niño o niña, porque no se pueden reconocer sus genitales. Luego, en la 7ª semana, se forman los testículos y los ovarios, en caso de ser niña, los ovarios se desarrollan un poquito más tarde. Pero los genitales no son lo único que determinan el sexo de una persona. Están también los genes, las mujeres somos XX, los hombres XY, y las hormonas sexuales que se producen en los testículos, en el caso de los hombres, y en los ovarios, en el caso de las mujeres. Y luego finalmente, pues sí, estarían los genitales, como todos sabemos, el pene y la vagina, que son normalmente la manera más evidente, más clara, que tenemos de reconocer si un niño es hombre o, bueno, si es de sexo masculino o de sexo femenino. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien en los libros y esto es lo que nosotros solemos aprender de pequeños y está muy bien. Y en el 90% de los casos, pues sí es cierto que suele coincidir que cuando un niño tiene testículos, tiene también pene, produce testosterona y es hombre. Pero como los humanos no somos máquinas, hay variaciones y hay variaciones más o menos marcadas. Voy a hablarles de un par de síndromes, de un par de manifestaciones, por así decir, de la intersexualidad. No sé todavía de cuántos les voy a hablar porque depende un poco del tiempo que tenga. Voy a empezar hablándoles del síndrome androgenital, que, como podrán adivinar ustedes, se relaciona con nuestros genitales. Normalmente las personas intersexuales que tienen síndrome androgenital son personas con genitales femeninos, es decir, tienen vulva y tienen vagina, y con cromosomas XX, pero al mismo tiempo producen testosterona. Que ahora me dirán ustedes, o al menos las personas de entre ustedes que hayan estudiado biología, uy, pero si todas las mujeres producimos testosterona, y es verdad. De hecho, producimos testosterona y al mismo tiempo la bloqueamos con los estrógenos, y por esta razón, cuando hemos pasado la menopausia, muchas mujeres se habrán fijado que muchas mujeres mayores les sale un poco de vello facial, precisamente por eso, porque a partir de esa edad ya no se les bloquea tanto la testosterona. Quizás también sabrán que las chicas que sufren de anorexia y que adelgazan mucho, también les crece vello, igual se les profundiza un poco la voz. Vamos, que es verdad que las mujeres también producimos algo de testosterona, pero en el caso de las mujeres que tienen síndrome androgenital, pues producen mucha más testosterona de lo habitual y por esta razón, pues aunque tengan cromosomas XX y tengan vulva y tengan vagina, puede que tengan un clítoris un poco más pronunciado o que tengan un físico más parecido al de los hombres, que tengan más vello facial, pues todos los efectos que tiene la testosterona, ¿no?, sobre nuestros cuerpos. En segundo lugar está el síndrome androgenético, que al revés afecta a personas que tienen cromosomas XY. Tienen testículos, los testículos producen testosterona, pero su cuerpo no sabe reconocer esta testosterona, porque los receptores que normalmente en los chicos reconocen la testosterona y hacen que se desarrollen ciertos caracteres, en el caso de ellos, de esas chicas, no son sensibles a la testosterona. La razón es que los testículos, si bien se han formado, no han descendido, por lo que se encuentran en el área de la tripa y son invisibles. Y muchas veces sí que presentan labios mayores y labios menores. A estas chicas muchas veces físicamente no se diferencian de una mujer con cromosomas XX. Y a menos que se realicen pruebas en el momento, o sea, después del parto, para determinar qué cromosomas tienen, es muy posible que crezcan como niñas y que no se den cuenta de que realmente son chicos hasta que a los 16, 17 empiezan a preocuparse, bueno, de que realmente son chicos, de que tienen otros cromosomas, hasta que a los 16 empiezan a preocuparse porque no les baja la regla, porque no les llega la menstruación.
Y es entonces cuando suelen ir al médico, les hacen pruebas de ultrasonido y es ahí donde se entera de que no tienen útero y que realmente ellas tienen testículos y que los testículos no han descendido y que genéticamente realmente son hombres. Que, bueno, yo no conozco o no conozco conscientemente a ninguna chica que le haya ocurrido esto, pero imagino que tiene que ser muy duro haber crecido como mujer, con todos los problemas que eso conlleva, para luego enterarse de que realmente no se es una mujer como otras mujeres, o habitual, o como lo queramos expresar de manera políticamente correcta. Luego existen otros síndromes, por ejemplo, uno que se conoce popularmente como pene a los 12, es decir, el pene no se desarrolla hasta que la persona en cuestión no entra en la adolescencia, por lo que también es posible que haya crecido como niña, hasta que en la adolescencia de repente se le desarrolla lo que se supone que era el clítoris. Y luego también, bueno, pues hay personas que tienen caracteres sexuales primarios y secundarios de ambos sexos. O sea, igual tienen pecho y tienen labios vaginales, pero luego tienen pene o similar. Esto antes se llamaba hermafroditismo. Supongo que no hace falta que les diga que no es correcto hablar así y que puede ser muy ofensivo. Bueno, esto podría seguir hablando de los síndromes de intersexualidad que hay, pero como veo que se me acaba el tiempo, voy a ir a la segunda parte de mi discurso, en la que les quería hablar un poco de las reacciones que tienen muchos padres cuando tienen un hijo intersexual. Cuando se tiene un hijo intersexual es muy importante que los padres sepan estar a la altura. Y yo entiendo que eso a veces no es nada fácil, porque vivimos en una sociedad muy binaria en la que para la gente es importante saber si una persona es hombre o mujer. En nuestros DNIs, al menos en el caso de España, pone si alguien es hombre o mujer, porque se considera que es una información importante. Realmente entiendo que es importante en algunas situaciones, en otras no tanto. La cuestión es que cuando nace un niño hay que apuntarle en el registro y hay que rellenar una casilla poniendo si es hombre o mujer. Y en el caso de un niño de caracteres sexuales un poco más ambiguos, eso puede ser un problema. Porque claro, hay quien dice, esperamos un poco, lo vamos criando y ya con los años pues se desarrollará él un poco más o ella, y quizás también pueda manifestar qué siente que es. Pero a menudo existe una cierta presión de los institutos, de los colegios, del médico, de las autoridades, para que quede muy claro desde el primer momento si esta persona que ha nacido el día tal es hombre o mujer. Y esto significa que a veces los padres no saben muy bien qué hacer. Y tradicionalmente lo que ha ocurrido muchas veces es que los médicos animan a los padres a arreglar un poco, cortar un poco lo que sobra y combinar con tratamientos hormonales para que se pueda determinar desde el principio es niño o es niña. Entonces, a muchos niños, a muchos recién nacidos, se les somete a operaciones para, por ejemplo, en el caso de un clítoris muy desarrollado, empequeñecerlo un poco y luego esto se combina con un tratamiento hormonal para así poder apuntarle en el registro como niña, en el caso del ejemplo que acabo de poner, y quitarse el problema. Claro, esto plantea el problema de que es un trato muy paternalista, es un poco patologizante porque es dar por sentado que es un problema tener caracteres sexuales ambiguos y una operación siempre entraña un cierto riesgo, más aún cuando se trata de un recién nacido. Y es cuestionable si hay que asumir ese riesgo para algo que en el fondo no es necesario. No es necesario en el sentido de que un niño, aunque tenga un micropene o un macroclítoris, puede ser totalmente feliz, su salud no tiene por qué verse comprometida. Entonces es un poco problemático partir de la base que esto es un problema y que hay que corregirlo incluso antes de que el niño se manifieste. De hecho, en los últimos años la comunidad intersexual se ha organizado bastante y ha comenzado a protestar contra este trato paternalista
Hay muchos portavoces de la comunidad que afirman que ellos han sido sometidos a estas operaciones, que siguen sufriendo las secuelas años más tarde y que ellos son felices así como son, que no tienen por qué identificarse como hombres o mujeres porque pueden sentir que son algo intermedio o porque sencillamente no le dan importancia o porque pueden sentirse como hombres aunque no tengan un pene desarrollado. En los últimos años creo que cada vez ha ganado más voz la comunidad intersexual. Yo de hecho aprendí sobre este tema, sobre esta problemática, viendo un par de documentales muy interesantes sobre el tema que están en YouTube. Y creo que cada vez son más padres los que quizás se plantean que no hace falta que su hijo pase por el bisturí nada más nacer, que quizás es posible esperar un poco, pero entiendo que sigue siendo una decisión muy difícil, que yo no querría verme en la obligación de tomar una decisión así y que, bueno, pues espero que si ustedes, por su profesión, porque quizás trabajen en un hospital o porque un conocido de ustedes tenga un hijo intersexual, espero que puedan darles el apoyo que necesitan y que puedan dejarles claro que no tienen prejuicios que ya deberían haber quedado atrás en el siglo XXI. Así que espero que esto les haya resultado interesante. Si tienen alguna duda, en el descanso pueden acercarse y intentaré responder lo mejor que pueda. Muchas gracias por su atención.